visualice al máximo su potencial y libere. Es difícil, pero yo siempre dije que Dios me enseñó a lograr eso, a lograr liberar mi fe, ir más allá. Es más allá de lo que uno cree, de lo que uno piensa. Imagínense tener una fe que sorprenda a Dios. ¿Puede ser eso posible? ¿Puede ser que sea posible eso? ¿Tener una fe que sorprenda a Dios? Bueno, nosotros tenemos a alguien, lo tenemos escrito. En Mateo capítulo 8, del 5 en adelante, allí está la historia de un centurión, oficial al mando de un ejército romano. Vino a ver a Jesús para interceder por su siervo, quien estaba enfermo y atormentado. Cuando Jesús le ofreció ir a la casa del centurión y sanar al siervo, el oficial respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di. Hoy les voy a hablar de eso. Ya la vez pasada les dije que la palabra tiene poder. ¿Cuántos se acuerdan? Le dije, diga la palabra, ¿sí? Bueno, hoy les voy a hablar de eso porque tiene mucho que ver. Le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y era, escuche bien, era un hombre conocido y que conocía el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque él era oficial del ejército. Entonces, al ser el oficial del ejército, estaba acostumbrado a decir, y la gente le obedecía, la gente le escuchaba, la gente le prestaba atención cuando él hablaba, porque era el oficial del ejército. Así que él estaba acostumbrado a ordenar y que la gente cumpliera. Y en este caso, hasta Jesús cumplió. Jesús mismo hizo lo que el centurión le dijo. ¿Y por qué Jesús respondió tan rápido? ¿Por qué tanta rapidez? Porque las palabras de este hombre, las palabras de este centurión, estaban cargadas de una fe que sorprendió a Jesús. Jesús dijo, pero ni en Israel, ni en el Centro de Restauración Familiar he encontrado tanta fe, dijo. ¿Se da cuenta? Quiere decir que la fe de este centurión fue tan grande, tan tremenda, que el mismo Jesús se sorprendió. Jesús se asombró y dijo, de cierto digo que aún ni en Israel he hallado esta fe. La fe que tanto impresionó a Jesús fue la que un centurión estuvo dispuesto a creer y a pedir. Mire, normalmente la gente cuando está buscando una señal dice, pastor, ¿puede orar por mí? Por favor, póngame las manos, ore para que yo pueda recibir. ¿Se da cuenta? Permanentemente la gente quiere ver algo. Por eso van al Gauchito Gil, por eso van a la Virgen o por eso van a distintos lugares, porque la gente quiere ver. Ese es el tema. Pero a este hombre no le importó nada de eso. No le pidió que baje algo del cielo, no le pidió que haya algo milagroso y de repente ocurra algo. No le pidió nada. Lo único que le dijo fue, di la palabra. Di la palabra. La palabra era lo único que él necesitaba para creer que Jesucristo podía sanar a su siervo. Solamente di la palabra, dijo el centurión. En aquella misma hora, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que en aquella misma hora su siervo fue sanado. Miren qué tremendo. Qué importante que es, ¿no? Ahora le hago una pregunta. ¿Quién necesita un milagro? ¿Y qué estamos esperando para decirle, Señor? Tu palabra dice. Hey, tu palabra dice. Él ya la soltó la palabra.
y la tenemos escrita. Y hoy quiero que usted pueda lograr entender eso, porque cuando usted logre captar este mensaje, usted se va a dar cuenta de cómo camina la fe. Esa misma fe que aún fue una fe mayor, una fe que impresionó a Dios, esta siempre está a nuestro alcance. Podemos tenerla, podemos obtenerla, podemos hacerla crecer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una fe. Ahora queda en nosotros desarrollarla, ampliarla, moverla, hacerla realidad en nuestra vida. ¿Estamos acá o no? Él envió su palabra para sanarnos, dice el Salmo 107, verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. ¿Y sabe una cosa? La palabra se hizo viva, la palabra fue real y caminó entre nosotros. La palabra se hizo carne en la persona de Jesús. Por eso Juan dice, y el verbo, ¿eh? ¿Quién era el verbo? La palabra. Nuestra radio se llamaba Verbo porque es la palabra en acción. ¿Eso es la palabra en acción o no? ¿Y quién es el verbo? Jesús. La palabra en acción. ¿Me está escuchando o no? Por eso es que la palabra se hizo carne. La palabra, la que creó todo, la que dijo, hágase los cielos y los cielos se hicieron, la que dijo, hágase la luz y la luz se hizo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él, en Dios, en la palabra, está la vida y la vida es nuestra luz. El apóstol Pedro se refirió a la palabra de Dios como la palabra profética más segura. Yo me pregunté, ¿más segura de qué? ¿Más segura de qué? Y bueno, para empezar podríamos decir que Pedro estuvo viendo todo lo bueno, ¿no? Parte de señales y maravillas, pero creo que la mayor de todas las cosas que vieron fue cuando fueron los discípulos con Jesús, Santiago, Juan y Pedro, fueron al monte y allí vieron a Jesús cara a cara hablando con Moisés y con Elías. Y la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Fue tanto que Pedro dijo, hagamos enramada, hagamos un lugar donde habitar acá para nosotros, hagamos algo para pasar un tiempo y quedarnos acá, porque estaban viviendo algo sobrenatural, algo impresionante. Imagínese, si usted por ahí ve un ángel y se asusta, imagínese lo que habrá sido eso. Ver allí a Jesús hablando con Moisés y con Elías y la voz de Dios hablando, qué tremendo habrá sido, ¿no? Así que Pedro quedó tan impresionado con esto que dijo, no, vamos a hacer algo, acá un hotel, un albergue, hagamos algo, ¿no? Porque tenemos que quedarnos acá. Pero a pesar de las manifestaciones gloriosas de Dios que había presenciado Pedro, luego dijo las siguientes palabras en su carta, segunda de Pedro 1, del 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer alguien siguiendo fábula, dice, artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, Jesús, recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora bien, no se puede negar que las manifestaciones
físicas y la presencia de Dios y de su poder puede ser espectacular. Mira, hermano, yo no he visto tantos milagros impresionantes que yo siempre le decía a Dios que nunca deje de impresionarme, que nunca deje de sorprenderme, que nunca deje de que me sacuda espiritualmente, porque cuando uno ve tantos milagros, pareciera como que ya se acostumbra a eso, y no hay que acostumbrarse, pero también hay que estar atento porque no se puede vivir de milagro en milagro. Dios no quiere que nosotros estemos de un milagro al otro día otro milagro y que vivamos de esa manera. ¿Me está escuchando? Entonces, puede ser espectacular para nuestro sentido, pero aún así todavía tiene algo de incierto. Y en primer lugar, los milagros no ocurren todos los días, son actos de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Así que no dependemos de vivir de milagro en milagro, sino que Dios nunca quiso que fuera de esa manera. Sí, Dios hace milagros y nos sorprende para que cada tanto nosotros podamos realmente distinguir y ver que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, de que Él viene permanentemente. Él nunca nos prometió una dosis diaria de visiones, de sueños, de profecías, de milagros para que pudiéramos vivir. Nunca dijo que haría eso con nosotros. Simplemente Él nos dio un libro. Él nos dio el libro de la promesa que trae vida cuando uno lo lee. Él envió su palabra y nos dio un libro rebosante de vida, rebosante de Él. Si usted estudia la palabra, usted cuando lee la palabra no va a encontrar una persona en la palabra. Es al revés. Es la persona que está hablando a través de la palabra. Es Dios hablándonos a través de la palabra. Y Dios sabe, mire, Dios me habla a mí a través de la palabra, pero también le habla a usted a través de la palabra. O sea que Dios sabe quién es el que está leyendo y qué está leyendo y por qué lo está leyendo. Cada vez que vos lees la Biblia, Dios te va a estar hablando a vos específicamente. No es, esta palabra es para fulano. No es la palabra para fulano. Dios te está hablando a vos. ¿Estamos acá o no? Entonces, cada vez que estudie la palabra, recordá que no vas a encontrar allí a una persona, sino que Dios mismo va a estar hablándote. Y lo cual explicó porque Pedro se refirió a la palabra de Dios como la palabra más segura. En segunda de Pedro 1:19 dice, Él continuó diciendo, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, cuando usted se despierta por la mañana, quizá no oiga de forma audible la palabra de Dios. ¿Sí? Capaz que usted no puede escucharla, pero sí puede contar con la palabra, las promesas, las revelaciones y la sabiduría que Dios, las cuales son tan seguras como el sol que sale todos los días. Así que viva de acuerdo a la palabra. Viva de acuerdo a ellas, a lo que usted lee, a lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Si los milagros son maravillosos, pero el plan de Dios es que andemos por fe y no por vista. Porque yo me acuerdo hace algunos años atrás cuando yo iba a distintas iglesias a predicar y la gente se sanaba y había muchos milagros y la gente se caía al suelo y algunos hablaban en otro idioma y todas esas cosas. Eso hacía que al otro día la iglesia se llenara. Porque la gente venía, como le dijo Jesús, ustedes vienen por el pan y por los peces. No vienen porque escucharon la palabra y la palabra les hizo el efecto de querer saber más de Dios.
Entonces vienen por los panes y por los peces. Y realmente Dios tuvo que detener, yo siempre digo, Dios tuvo que detener eso que estaba ocurriendo, porque la gente venía de todas partes, de todo lugar. Vamos al curandero Ricardo, y venían, y realmente muchos recibieron milagros, pero se iban, no permanecían, porque venían simplemente por los milagros. Solamente por eso. Por eso es que Dios no quiere que nosotros vivamos continuamente en eso. Él espera que vivamos cada día por la fe en su palabra y no por las señales y maravillas que podemos ver en el camino. Veamos por unos momentos uno de los mejores ejemplos del Antiguo Testamento, de lo que es andar por fe y no por vista. Y el mejor ejemplo es Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra, dejara a su familia y se fuera a otro lugar, no existía la palabra, tampoco estaba el pastor Viscovi, ni la iglesia del Centro de Restauración Familiar, no había nada de eso. Ni siquiera existía pacto alguno entre ellos. Lo único que Abraham tenía era una promesa oral. Vete de tu tierra, Dios le dijo, haré de ti una nación grande. En ese momento Abraham no era un pibe, tenía 75 años. No es como ahora que nos llama nuestra juventud, Dios, y nos dice, dale para adelante, aprovechá, hacé esto, hacé lo otro, hacé aquello, y permanentemente nosotros estamos esquivándole el bulto, no queremos hacer nada. No, Abraham tenía 75 años y su mujer era estéril. Abraham creyó en la palabra de Dios y dejó sus parientes y su tierra. Cuando Abraham llegó a Canaán, Dios le apareció y le dijo, a su descendencia daré esta tierra. Y luego en Génesis 13, Dios le dijo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Mire usted la promesa, ¿no? El hecho es que a lo largo del camino Dios estuvo hablándole de la promesa a Abraham. En Génesis 15:2, después de que Dios se apareció en una visión, Abraham preguntó, Señor Jehová, ¿qué me darás si no tengo hijo? Le estaba diciendo Dios, deja de prometer que no me diste un hijo. ¿Qué voy a tener yo? ¿Qué va a haber de herencia mía? ¿De qué? Si no tengo un hijo. No tengo nada. ¿Cómo voy a tener herencia? ¿Cómo va a haber una multitud? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿No? En ese momento de su vida, Abraham se dejó llevar por las circunstancias. Miró lo que estaba ocurriendo y dejó de creer por fe. Y volvió otra vez a quejarse. Pero Abraham ahora tenía 86 años. Y lo único que veía todos los días era a su mujer estéril y que no había señales alguna de un hijo. ¿Se va dando cuenta? Se quejó aún más y dijo, mirá que no me has dado prole. En realidad Dios ya le había dado a Abraham, ¿qué le había dado a Abraham? La palabra, la promesa. Le había dado la semilla, porque la palabra de Dios es la semilla. El punto es qué haces con la semilla. Hay gente que agarra la semilla y la guarda de recuerdo. Hay gente que agarra la semilla y la pone en un frasquito. Hay gente que agarra la semilla y la tira, o por ahí, dice, ¿para qué quiero esto? Y lo larga. Me acuerdo hace algunos años, yo les regalé una semilla a cada uno dentro de la iglesia y le dije, de acuerdo a lo que hagas con la semilla es lo que vas a tener. Y los que la plantaron tuvieron su planta. Pero la mitad, más de la mitad de la iglesia la tiró.
Y era todo para enseñarle, para hacerles ver que uno con la palabra de Dios puede o no hacer que crezca, que se produzca, o abandonarla, dejarla. ¿Me está siguiendo o no? Es importante que usted conozca esto, porque de acá usted va a notar muchas cosas más. Ahora le voy a dar un testimonio personal después. Desde el principio Dios le había dado su palabra, y la palabra de Dios es la semilla. Haré de ti una nación grande, a tu descendencia daré esta tierra, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y claro, Abraham no veía, ¿qué descendencia me está hablando? No tengo hijo. Ahora, Abraham podía hacer dos cosas. Podía tomar esa palabra y decir, bueno, yo soy padre de multitudes, toda esta tierra la voy a llenar de gente, va a haber gente por todos lados. Podría imaginarse eso o no, y Abraham no se lo imaginó. Sin embargo, a Abraham se le estaba haciendo difícil confiar en la palabra de Dios. Así que Dios le ayudó un poco. Primero Dios lo llevó a Abraham, le dijo, sal fuera de noche. Le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. ¡Wow! Y luego hizo un pacto con él. Hizo un pacto con Abraham. Sacrificó unos animales como señal para Abraham de que él guardaría ese pacto. Ese pacto de sangre fue un ancla poderosa para la fe de Abraham. Sin embargo, después de 13 años, cuando Abraham ya tenía 99, aún no tenía hijo. Y fue cuando Dios empezó a poner la palabra en la boca de Abraham. Identidad y destino diferente. Cuando Dios te pone una palabra, Abraham era padre y Dios le cambia el nombre y le pone padre de multitudes, Abraham. ¿Se da cuenta? Cuando Dios te cambia el nombre, lo único que hace es hacer de que vos estés escuchando la promesa continuamente. Imagínate, cuando él decía, hola, yo soy padre de multitudes, un gusto. Él lo decía. Pero cuando lo llamaban a él, le decían, che, padre de multitudes, escúchame. Entonces, ¿qué empezó a recibir Abraham? La palabra. Y la palabra empezó a penetrar a tal punto que esa palabra se hizo rema en su vida. Y acá viene mi testimonio. Yo iba a todas partes, porque trabajaba con Carlos Anacondi, así que recorría un montón de iglesias, e iba a un lado, al otro, me invitaban a predicar. Y a cada lugar que iba, escuche bien, me decían, hola pastor. Y yo le decía, no soy pastor. Iba a otro lado y me decían, pastor, pase por acá, por favor. No, no soy pastor. Iba a un seminario o iba a algún evento grande donde estaba, me acuerdo que una vez vinimos a San Miguel y no entraba un alfiler, había gente afuera, todo. Me paré en la puerta, pastor, venga por acá, por favor. Y me llevaron adelante a sentarme y yo no era pastor. Y yo le decía, yo no soy pastor. Y un día me dijo uno, deja de decir que no sos lo que la gente dice que sos. Y yo dije, no, ¿por qué? No quiero, porque no soy pastor. Y sabe, yo rechazaba hasta que eso se formó en mi mente y acepté el pastorado. Así que cuando te digan algo,
fíjate si viene de parte de Dios y es una bendición para tu vida o es una maldición que el diablo te está mandando. Pero si te dicen, hola pastor, ping, prende la lamparita, tal vez Dios te está llamando. Tal vez Dios ya está queriendo que vos empieces a hacer algo. Si alguien te dice, no, pero usted es un profeta, usted pare la antena. Cuidado, Dios puede estar diciéndome lo que viene para mí. Es lo que hizo con Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Qué él hizo? Le cambió la identidad y le dio un destino diferente. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que puede hacer. Desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, Abraham pudo haber dicho, bien, desde ahora entonces en vez de llamarme Abraham me voy a llamar Abraham. Pero no lo hizo. Tuvo que venir Dios a cambiarle el nombre. Porque muchas veces nosotros, como yo, rechazaba el pastorado, rechazaba, no soy pastor, no soy pastor, no soy pastor. ¿Sabe una cosa? Un día agarró, estábamos, porque mire cómo es Dios. Yo era el único que no era pastor que los lunes se reunía con los pastores. Y todos me decían, Ricardo, vos no podés faltar, vos tenés que estar, ¿eh? Y yo le decía, pero yo no soy pastor. No, Ricardo, vení que vos tenés que estar. Un día, un pastor que ya partió con el Señor le dijo a mi pastor, le dijo, ¿me haces un favor? ¿Le das una credencial a este porque no quiere aceptar que es pastor? Y mi pastor le dijo, pero es que nosotros tenemos otra manera de llevar las cosas. No le puedo dar una credencial. Dale una credencial que ahora vamos a viajar y él tiene que ir como pastor. Y cuando yo saqué la visa por primera vez para Estados Unidos, presenté mi credencial de pastor y no era pastor. ¿Se da cuenta? Hasta dónde Dios me tuvo que ir empujando para que yo acepte el llamado que Él me estaba poniendo. ¿Se da cuenta o no? Lo mismo, escuche, lo mismo ocurre con Abraham. Dios le tuvo que cambiar el nombre, le tuvo que poner a Abraham, porque él no entendía. Y cuando Dios le dice, y yo le creo, entonces es un hecho. Se transforma en un hecho. Pero no solamente porque Dios lo dice. El que dijo que iba a tener una híbrida fui yo. Y cada vez que veía una híbrida, ¿sabe qué decía? Yo la voy a tener. Me la voy a comprar. ¿Me está siguiendo o no? Porque la palabra, la Biblia dice que en la lengua tenemos el poder de dar vida o de dar muerte. La palabra tiene el poder de hacer real lo que usted declara, lo que usted dice, lo que usted habla. Jesús dijo, lo que digas, lo que dices, te será, ¿cómo? Claro que pasaron 2 años, pastor, ¿y qué me importa? Porque eso ya no depende de mí, depende de Dios. ¿Me entiende o no? Esas cosas dependen de Dios. Yo no le voy a decir a Dios cuando lo tiene que hacer, simplemente le digo que lo quiero y nada más. Pero no lo hizo Abraham. Entonces, yo tengo presente que Abraham no había nacido de nuevo, ni había vivificado espiritualmente. O sea, nadie le había dicho a Abraham, pasá adelante, levantá tu mano, tenés que aceptar a Cristo en tu corazón. No, eso no existía, ¿me entiendes? Él simplemente tenía un llamado y una promesa. Y si aceptó el llamado, si salió, dejó su familia, dejó todo, le faltaba solamente aceptar también lo otro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Aceptamos una parte de lo que Dios dice, pero la otra parte no. Aceptamos que Dios nos santifica, nos limpia, nos da la salvación, nos da todo y no aceptamos que Dios nos sana, no aceptamos que Dios nos prospera, no aceptamos que Dios nos bendice. Entonces tenemos grandes dificultades porque no terminamos de tener una fe completa haciendo lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Abraham
no tenía la palabra tampoco escrita para estar leyéndola. Por lo tanto, lo único que él sabía era: Señor, ando sin hijo y no me has dado prole. Dios cambió su situación cuando puso un nombre diferente. Quiero decirte que Dios tiene un nombre para vos diferente. Hace mucho estábamos con los pastores caminando y un pastor vio una piedrita blanca y la levantó y se la dio a mi pastor. Y le dijo: pastor, tomá, acá está la piedrita blanca donde Dios tiene escrito tu nombre allá en el cielo. Y nos quedamos todos sorprendidos porque no esperábamos una cosa de esa. Entonces, realmente Dios tiene allí en el cielo un nuevo nombre para vos. Cuando Abraham recibió el nombre de Abraham, adoptó la identidad de padre de muchas naciones. Recién ahí empezó a darse cuenta. Recién ahí empezó a verlo. Pero me quiero adelantar un poco. Imagínate que a vos te digan en todos lados, no sé, a mi esposa y a mí siempre nos han dicho que somos millonarios. A donde iban nos tratan como millonarios, nos tratan como gente de mucha plata. Y yo al principio renegaba de eso, hasta que entendí esto. Y dije: ¿vos crees que tengo mucha plata? Tengo mucha plata. ¿Me entiendes? Y claro, empecé a aceptarlo porque dije: no vaya a ser cosa que yo estoy rechazando lo que Dios me quiere dar. ¿Me sigue o no? Porque esa es la realidad. Nosotros a veces queremos ser humildes cuando Dios nos está dando una idea de algo mayor. Por eso el título: visualiza el máximo de tu potencial. Tienes un potencial y lo tienes reservado, lo tienes guardado, lo tienes ahí detenido. ¿Sabe? Ayer fuimos con Carlos a un lugar que había policía, ¿no? Y un hombre que estaba lavando ahí con la manguerita, un tipo cualquiera. Resulta que el tipo cualquiera era un comisario. ¿Vio estos tipos repiola, macanudo, que uno jamás piensa que lo va a conocer? Y nos sorprendió. Nos sorprendió tanto que yo pensé que Lucas iba a estar acá esta mañana. Porque se la hizo para Lucas. Agarró un papel, lo dobló y dijo: este hombre es un hombre próspero, tiene un auto. Y después lo volvió a doblar y formó que parecía una casita, ¿vio? Y dijo: y tiene una casa muy grande y bonita. Pero tiene tanto dinero, y lo dobló e hizo un avión. Y dijo: tiene tanto dinero, está tan bien que se compró un avión. Pero un día ese avión se cayó y se estrelló, y se rompió toda. Y agarró el avión y la cortó. Y después que la cortó, dijo: a este hombre le pasó todo eso porque no se encontró con esto. Y abrió el papel roto que le quedaba y era una cruz. Y le dijo a Lucas: esto es para vos, que le estás escapando a Dios, le dijo. ¡Pah! A mí me sacudió. Lucas se quedó así. Y cuando vino Carlos le dijo: papá, no sabés lo que hizo este. Pero no se dio cuenta Lucas que el hombre le estaba profetizando si no lo conocía. Un profeta que no va a la iglesia ni nada. Yo le dije: tenés que ir a la iglesia, hermano. Bueno, le estuve hablando un rato. Lo empujé para que busque otra vez una iglesia. Pero imagínese, un hombre que estaba el otro, el que estaba hablando con Carlos, y cuando él iba a agarrarle el brazo decía: no me toqué, le decía. Porque dice que cuando lo conoció, lo agarró del brazo y le declaró toda la vida. Le dije: hermano, le digo, ¿qué estás haciendo? Le digo que no
no estás en una iglesia, no estás ayudando a otro. Yo ayudo, dice, yo ayudo. Dice, hace un mes me tiroteé acá enfrente en el terreno, dice, y le tiré al pecho así, pero le pegué en la mano, dice, y le saqué el revólver nada más, dice. Y después dije, ¿por qué? Dice, yo le tiré al pecho, tan malo ando con la puntería. Dice, y después me dice, no, fue Dios, dice, no quiso que lo mate. Le digo, Dios te está volviendo a llamar, para eso vine yo hoy acá, le dije. No, casi se pone a llorar y justo después nos fuimos. Pero piense un segundo lo que puede hacer la palabra con usted. Piense lo que Dios puede utilizar de su vida si usted permite que la palabra de Dios comience a fluir en su vida, ¿no? Y fíjese, ¿qué le estaba pasando ahora a Abraham? Pues que Abraham y todos los conocidos estaban llamando, como dice en Romanos 4:17, ¿qué estaban llamando? Estaban llamando, escuche bien, estaban llamando lo que no era como si fuera. Le estaban diciendo a Abraham, padre de multitudes, padre de multitudes. Padre de multitudes, padre de naciones. Le estaban diciendo a él lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban llamando lo que no era como si fuera. Y eso es lo que nosotros no sabemos hacer. Teniendo la palabra, teniendo todo, nosotros no sabemos llamar a las cosas que no son como si fueran. De hecho, Abraham estaba repitiendo la palabra que Dios le había hablado y estaba oyéndola de boca de todos los demás. Cada vez que le decían a Abraham, le decían, padre de multitudes, vení, padre de multitudes, imagínate. A la larga, eso se te va metiendo en la cabeza. ¿Y sabe quién más hizo eso? Jesús. Jesús lo hizo con Pedro. Cuando Jesús conoció a Pedro, Pedro era Simón, hijo del trueno. Simón era un trueno, era alguien eufórico, alguien que causaba ruido, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Piedra. A partir de ahora vas a ser una piedra vos. Y claro, yo me lo imagino a Pedro diciendo, no, yo soy Simón, que me vení con eso. Pero al tiempo, Pedro aceptó y terminó siendo la roca. Porque Dios empezó a construir en Simón a una roca, empezó a cambiarle, porque cuando Dios empieza a llamarte, Dios te marca con la diferencia y va a comenzar a hacerte ver el proyecto de lo que viene para tu vida. ¿Estamos acá o no? Me estoy adelantando. Al recibir ese nombre, repetirlo y responder a Pedro estaba mostrando su conformidad con la palabra de Dios y con la palabra que Jesús había hablado. Y vemos entonces que el método para cambiar estos nombres y que las personas hicieran una realidad de su destino al estar de acuerdo con lo que le dijo que serían y harían, consistía en que meditaran en la palabra y la hablaran, la oyeran para que se convirtiese en parte práctica de su vida. Cada vez que a mí me decían pastor, 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 me estaban diciendo aceptalo porque es lo que viene para vos. ¿Se da cuenta? Es lo que Dios te está marcando, es lo que Dios te está diciendo. Y si vos lo aceptás, si eso se te hace rema, se te hace carne en tu alma, entonces va a hacerse que la esperanza se transforme y cambie en eso. Cuando Dios quiso hacer algo, también lo hizo con Josué. ¿Se acuerda?
a Josué, lo reemplazó, Moisés murió y tenía que poner a otro líder y lo puso a Josué. ¿Y qué le dijo a Josué? Mira que te mando. Así nos tendría que decir a nosotros un día Dios directamente, ¿no? Mira que te mando que no te aparte de mi libro, de mi ley, de mi palabra, le dijo Dios a Josué cuando él asumió, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te irá mal. ¿No le dijo así? No está el texto bíblico. Le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperar? Miren qué fácil que es y ustedes se lo están perdiendo. Ustedes se lo pierden, es fácil. Dice que de día y de noche meditarás en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la palabra hebrea que se traduce como meditar, aquí quiere decir hablar entre dientes, andar susurrando. O sea, Josué, todo le saldría bien si hablaba constantemente la palabra. Di la palabra, la palabra es la que te va a ayudar, la palabra es la que va a hacer el efecto. Es la palabra cuando vos la repetís, cuando vos la hablás, cuando vos se la contás a otro, cuando vos se la decís a otro, cuando vos la hablás a vos mismo, cuando vos mismo te decís lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a tener, lo voy a... ¿Me está escuchando o no? Cuando usted se decide a tomar la palabra y decir lo voy a hacer, Dios me dijo que voy a ser pastor, lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y tengo que abrir una iglesia, tengo que buscar gente, tengo que empezar a predicar. ¿A dónde? Eso lo sabrá usted y Dios. Yo me acuerdo cuando abrimos en Ballester. Nuestra primera iglesia, fue la primera esa, ¿no? O no, ya habíamos hablado en Catán. En Catán ya habíamos abierto una. Bueno, abro en Ballester. ¿Cómo abro en Ballester? No tengo gente. No conozco a nadie. Estaba la campaña de Carlos Anacondia en Ruta 8 y Márquez. Y anoté la casa de una hermana como iglesia. La anoté en la campaña. Y me dieron 4 o 5 frutos. Y me fui a visitarlo, pero le golpeaba a este y hablaba con este, pero después iba y le golpeaba al de al lado también, por las dudas. Y le golpeaba al de al lado. Y así me recorrí las 4 manzanas predicándole a todo el barrio y hablándole de Jesús. Después que llenamos la casa y no entraba más nada, fuimos a alquilar un local. Y el local estaba complicado, era un local chiquito, pero en la esquina vivía una familia muy influyente y tenía el hijo en la cama. Así que fui y le dije, me dijeron que su hijo está enfermo. Sí, yo soy el nuevo vecino de acá, soy pastor. ¿Me deja orar por su hijo? Sí, me dijo, ¿cómo no? Le oré y el pibe se sanó. Y se armó una revolución. ¿Me entiende o no? Porque Jesús dijo que el que cree en Él pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Me lo dijo a mí o se lo dijo a ustedes también? Porque esa es la palabra. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando yo reacciono de acuerdo a la palabra, y quiero saltarme todo esto porque si no, no termino, cuando yo actúo de acuerdo a la palabra, entonces automáticamente empiezan a ocurrir cosas. Escuche bien esto y para ir cerrando. En el Salmo 2, la palabra piensan puede ser traducida como imaginan.
Eso es lo que ocurre cuando vos empezás a declarar la palabra, cuando vos empezás a moverte en la palabra. ¿Qué ocurre? Ocurre que tu esperanza se aferra de la fe. En Hebreo 11 dice que la fe y la esperanza se abraza a la fe que vos tenés. Entonces tu esperanza empieza a desarrollarse y empieza a vislumbrarse y empieza a hacerse real. ¿Por qué? Porque vos estás respaldado en la palabra y comenzás a hablar de la palabra y empezás a actuar de acuerdo a la palabra y empezás a moverte de acuerdo a la palabra. Entonces cuando vos empezás, automáticamente la palabra comienza a funcionar. ¿Me está siguiendo? Mire que me estoy salteando un montón. ¿Sabe? Dios no es una fuente de los deseos. Él no está sentado en el fondo de la fuente esperando que vos arrojes una monedita para ver si Él te concede el deseo. El deseo no existe, lo que existe es la palabra. Tu deseo se tiene que transformar en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. ¿Me está siguiendo? Esperando permanentemente que Dios nos cumpla los deseos, y realmente eso no es lo que Dios quiere. La verdadera esperanza es una que imagina divina en nuestro interior, es una imagen que se va formando, es un milagro que la palabra de Dios da a luz en el alma del ser humano, en el plano de nuestra fe. Al principio solamente lo vemos nosotros. Al principio lo veo yo, porque es mi fe, es mi esperanza. ¿Me está siguiendo? Cada vez que yo hablaba de ese plano que está ahí, la gente me decía, está loco, está loco. Está soñando, el pastor está soñando. Pero yo lo estaba viendo acá. ¿Me entiende? Cuando José recibió los sueños, lo recibió acá. Él se veía de esa manera. Y empezó a decirlo y empezó a hablarlo. Le fue mal, pobre, porque lo vendieron sus hermanos, lo quisieron matar. Pero escuche esto, cuando usted lo recibe adentro, usted lo puede visualizar. Usted lo puede ver. La gente le va a decir, no, no puede ser, no, estás soñando, deja de comer el guiso a la noche que te hace mal, usted no le haga caso a nadie, usted lo tiene acá, usted lo está viendo, ellos no, pero usted sí, usted comienza a visualizar lo que va a ocurrir, lo voy a ver, yo lo voy a tener, pasarán 2 años como ocurrió con nosotros, no importa, pasarán 5, no interesa, habrán 25 años esperando que la promesa se cumpla, usted siga caminando con fe en lo que Dios le dio como palabra y usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver que la cosa sí ocurre. Usted va a ver lo que usted tenía en su interior, lo va a ver hecho. Usted lo va a decir, esto yo lo vi antes. Yo lo había visto antes esto. ¿Me está entendiendo o no? Esa es la realidad. La esperanza hace que usted visualice por fe lo que está por venir. Está por venir. Ah, pero pastor, es difícil. No, no es difícil. Porque si estás acá es porque crees en Dios. O sea que lo que te falta es un pasito a lo mejor. A lo mejor te falta más confianza. A lo mejor te falta decisión. A lo mejor te falta ese cachito, que puede ser cualquier pavada, cualquier cosa. A veces yo escucho a cristianos atados por estupideces, por tonterías. Personas que no salen adelante porque no quiero ofrendar o no quiero diezmar. Y no hagas nada, no te hagas ningún problema. El único que va a fallar sos vos, no hay otro. ¿Me sigue o no? Pero hay un montón de gente atada por pavadas. Pavadas.
Usted tiene que entender que todo lo que usted no le cree a Dios va a ir en contra suya, no a favor. Lo que usted no le cree a Dios va en contra suya y no en contra de nadie más. Es usted el que va a pagar el pato, es usted el que va a pagar las consecuencias. Por eso es que la palabra tiene que ser. Hebreos 11:1 dice que para que nuestros sueños se hagan realidad, la esperanza debe estar alimentándose de la fe. Se nos dice también que esa esperanza la tenemos como segura, firme ancla del alma. El alma, hermano querido, es la que te causa problemas. El alma. Porque en el alma están las emociones, la voluntad, los deseos, todas esas cosas que te hacen mal. Aunque Dios la puso para que la usemos para bien, pero lamentablemente la usamos mal. Entonces, el alma necesita tener una firmeza de esperanza. ¿Sabe por qué mucha gente deja de venir a la iglesia? Porque pierde la esperanza. Pierde la esperanza. Una pavada esto. ¿Qué me voy a salvar? Yo no me merezco la salvación. Y ahí empiezan para atrás. Empiezan para atrás, hasta que dejan de asistir a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios, empiezan a andar otra vez con las cosas del mundo y cuando se quieren acordar ya perdieron incluso la salvación. Pero vos tenés que estar firme. La esperanza tiene que ser el ancla que te sostenga tu espíritu. Tu espiritualidad depende de lo que tu esperanza le diga. Entonces no solo tenemos la palabra profética más segura, sino que también una esperanza segura. El apóstol Pedro lo dice muy bien, que la palabra de Dios, sus promesas, entran en nuestro ser y alumbra nuestras circunstancias. Al meditar en la palabra, la luz aumenta más y más dentro de nosotros y empieza a alumbrar nuestro corazón con más y más fuerza hasta que llega a dar luz, una imagen interna de lo que la fe estamos esperando recibir de parte de Dios. ¿Qué estás esperando recibir de parte de Dios? ¿Podés verlo? Cuando puedas verlo, es porque Dios te lo va a dar. Cuando vos puedas verlo acá adentro, es lo que Dios va a hacer con tu vida. Dios lo está preparando, Dios lo está cocinando, Dios está ahí. ¿Qué está esperando Dios? Que vos lo vislumbres, que vos lo notes, que vos lo sientas. ¿Me sigue? Antes que quizá nos veíamos como Abraham, sin hijos. Antes te veías así. ¿Qué ve ahí? No tengo hijos, no tengo nada. No puedo. Soy un inútil, no tengo plata, no tengo esto. Permanentemente veíamos todo lo negativo. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra. Cuando vos meditas en la palabra, automáticamente las cosas comienzan a suceder. Todo empieza a ocurrir cuando vos meditas en la palabra. Dejá de mirar la situación, de mirar la circunstancia, de caminar por vista. No, empezá a caminar por fe. ¿Qué dijo Dios de mí? ¿Qué dijo Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios está anhelando que yo haga? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios está llamándome a mí? Porque si no va a terminar como el comisario, hablando, profetizando bonito, pero sin hacer nada. Yo me voy a pescar con mis amigos, dice. No, la verdad que no voy a la iglesia. Le dije, mirá que vos conocés la palabra, le digo. Y vos sabés que nos falta mucho, ¿verdad? Y me dijo, sí. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Le dije. ¿Sabés por qué vine hoy acá yo? Para avisarte de que Dios te está esperando. Y se quedó el hombre. Se quedó. Porque es la realidad. A veces nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que somos jóvenes, que todo
va para bien, que todo sale bárbaro, que vamos a esto, que vamos a hacer lo otro, que vamos a hacer aquello. Tal vez tenemos proyectos propios, ¿no? Me voy a casar, voy a tener mi casa, voy a hacer esto en mi casa, voy a hacer esto, lo otro, voy a hacer aquello, y tenemos proyectos propios. Y no nos damos cuenta que tenemos proyectos de Dios que son mejores que los propios. No nos damos cuenta de que con Dios y su palabra podemos lograr muchas cosas diferentes. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Aunque parezca increíble, él recibió lo que esperaba. ¿Pasaron? Sí que pasaron años. No te voy a poder explicar por qué Dios esperó tanto. Tal vez era porque Abraham pensaba en sus fuerzas, en todo lo que él era, y Dios le tuvo que hacer pasar esos años para decirle, bueno, ahora te diste cuenta que vos no podés, que ya no es difícil para vos. Sí, bueno, ahora lo voy a hacer yo. Y a veces somos así nosotros. A veces nosotros le estamos dando y dando y dando y no nos damos cuenta que Dios dice, dejá vos que lo haga yo. Y cuando yo lo haga, te vas a sorprender. ¿Me estás escuchando? Logré explicarme porque me salté un montón debido a que algunos hermanos me dicen, usted ya no predica como antes, 1 hora y media. No, ahora tengo que hacer más rápido porque la gente se le quema el asado. Reciba la semilla que Dios tiene para su vida y luego empiece a hablarla, a oírla y a susurrarla. Medite en la palabra hasta que empiece a verla y a imaginársela. Hasta que empiece a imaginársela. ¡Wow! Si a mí me costó. ¿Sabe? Cuando en el año 85 nosotros recién estábamos peleando por convertirnos. Y estaba Tito Di Rocco, éramos vecinos, estábamos juntos ahí en la campaña, hablábamos cualquier pavada, estábamos en cualquiera. Y yo jugaba con las hijas de Tito, que hoy ya son grandes, una de ellas cantante, y le decía, así me tenía que orar. Entonces le agarraba la manito y le ponía la manito en mi frente, y yo hacía como que me caía, ¿no? Y jugábamos así, mire lo que le estoy hablando, plena campaña, estábamos nosotros en la pavada, porque recién empezábamos a convertirnos. En la segunda campaña, a Tito le había pasado algo diferente, estaba irreconocible. Y decía, no hace falta que ore por los, que grite como grita Carlos Anacondia. Y yo le decía, ¿qué te pasa, loco? Y él me decía, no, el espíritu inmundo tiene que huir cuando nos ve a nosotros. Y le agarró ese espíritu de fe. Y yo decía, ¿de dónde sacaste todas esas cosas? ¿Qué te pasa? ¿No? Y él me decía, mira, mira. Y se arrimaba algún endemoniado. Y era verdad. El endemoniado decía, ¡pum! Caía al suelo y quedaba libre. Y yo decía, ¡wow! Tito, orame a mí, le decía yo. Y varios años hasta que él abrió su iglesia, Puerta del Cielo, y me acuerdo que empezó a sanar los huesos, iba la gente con problemas en los huesos y él le agarraba así, se lo enderezaba las piernas, hacía esas cosas raras. Él me decía, venite conmigo, Ricardo, venite conmigo. Y yo decía, no, vos estás loco, vos te vas a ir en cualquier momento. Y dicho y hecho, al año se fue para Estados Unidos. Realmente yo viví cosas impresionantes. ¿Y sabe por qué? Por una cuestión de estar metido y querer aprender. Y aprendí esto que es lo fundamental. La palabra de Dios es nuestra fortaleza, nuestra guía. La palabra de Dios es la que nos empuja y nos hace
obtener resultados en cosas que ni siquiera nosotros podíamos entender. ¿Me está siguiendo? Haga algo. Lea la palabra. Busque su dirección, busque que Dios le hable. Yo me he pasado horas, hermano querido, porque usted por ahí piensa que esto... A ver, un jugador de fútbol, ¿tiene que entrenar o no tienen que entrenar? Porque si no, Messi no iría a los entrenamientos, ¿verdad? Sin embargo, va. Y es uno de los que más entrena, porque entrena en los entrenamientos, pero también entrena particularmente. Él tiene un personal trainer que lo ayuda a mejorar su estado, su forma. Quiere decir que hay que trabajar, ¿sí o no? Yo me pasaba horas leyendo la Biblia y anotando lo que Dios me decía. Por eso es que tienes que hacer esto algo normal. Pensá en que Dios te está diciendo a vos, no a Josué, a vos. ¿Querés prosperar? Medita en mi palabra de día y de noche, y todo te saldrá bien. Es que usted no entiende, pastor, no, el que no entiende soy vos. Te pasás 1 hora en Facebook, 1 hora en Instagram, 1 hora whatsappeando y no te pasás 10 minutos leyendo la Biblia. Hola, ¿hasta acá no? ¿Se me fue? ¿Quiere prosperar? Lea la Biblia. ¿Quiere bendiciones? Lea la Biblia. ¿Quiere que las cosas le salgan bien? Lea la Biblia. Empiece a conocer a Dios. Empiece a conocer a ese Dios que usted viene acá a alabar, a levantar la mano, a ofrendarle, a cantarle. Escuche bien, si usted no le conoce, Él tampoco le conoce a usted. Entonces empiece a buscar de Dios. Empiece y aspire, visualice al máximo su potencial y despierte la fe. Yo aquí le puse, aspire a grandes cosas. Aspire a grandes cosas. Mire, le voy a leer lo que significa, me impactó leer lo que significa aspire. Significa tener ambición interna de alcanzar metas elevadas, superando obstáculos con perseverancia y convirtiendo retos en oportunidades. Cada dificultad que aparece, en vez de ser una dificultad, es un reto para que yo lo supere. Es un reto para que yo avance, es para darme crecimiento, es para desarrollar mi inteligencia. ¿Me está escuchando? Eso es aspirar a crecer, a aumentar, a ser alguien. Yo a veces le digo a algún joven, ¿y qué pensás hacer cuando seas grande? Jóvenes, ¿qué piensan ser cuando sean grandes? Porque un día van a ser grandes. ¿Qué piensan ser? ¿Qué piensan tener? ¿Ustedes creen que sin estudiar, sin trabajar, sin ahorrar, van a lograr algo? Va a ser difícil. Va a ser difícil. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren llegar a hacer algo, van a tener que empezar ahora. Van a tener que empezar de jóvenes. Usted dirá, pero pastor, usted es una persona grande ya, sí, pero yo arranqué a los 14 años. Hoy dicen, no, son chicos, ¿cómo van a trabajar? Y si no trabajan, ¿cómo van a aprender?
A ver, usted va a buscar trabajo, dice necesitamos con experiencia. ¿Y usted nunca laburó? ¿Qué experiencia tiene? ¿Se da cuenta? Entonces, necesitamos empezar a ver a través de la palabra cómo lograr llegar a esa vida que a lo mejor usted sueña, que a lo mejor usted anhela, que a lo mejor usted desea y no lo puede lograr. ¿Y por qué no lo puede lograr? Porque está lejos de la verdad. Sigue caminando en las circunstancias y sigue moviéndose por lo que ve, en vez de empezar a vislumbrar lo que no se ve y que viene por delante. Esto no se veía, pero yo sí lo veía. Yo sí lo veía. Claro, pastor, estábamos en el club, pastor, no podemos comprar ese terreno. No, es imposible. ¿Qué me iba a poner a discutir con los hermanos? No, lo compré. Porque yo lo veía. Si usted ve algo, si usted tiene algo, hágalo. ¿Le van a decir que no? Claro que le van a decir que no. ¿Va a haber gente que le va a poner palo? Claro que va a haber gente que va a poner palo. ¿Va a haber gente que lo va a criticar? Claro que va a haber gente que lo va a criticar. Porque no lo pueden ver. Porque usted lo tiene adentro, usted lo está viendo en su alma, su esperanza está diciendo lo voy a lograr, lo voy a ver ese estadio lleno de gente, voy a ver que vienen a escucharme y pagan entrada para escucharme, los que cantan, los que saben tocar, yo no, yo a mí ponerme, no van a pagar un mango, al contrario, tengo que pagarle yo para que vengan. ¿Me entiende o no? Dios tiene que decirle. Dios. Tal vez escriba el bestseller que va a ser para el 2030. Y usted dice, ¿qué voy a escribir yo? Pero usted siente adentro suyo que tiene que escribir un libro. Escríbalo. Escríbalo. No se demore. No se quede. Empiece a hacer lo que tiene dentro suyo. Pero siempre recuerde que lo que tiene dentro suyo viene por la fe y por la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie.